Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a un estudio de 7 días analizando las 7 congregaciones del Apocalipsis y que es necesario que las comprendamos para identificarnos y corregir lo que nos hace falta. Entendiendo que las 7 tienen un mensaje para el último tiempo y precisamente es el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo final. Así que lo primero que debemos entender es que estas asambleas se encontraban en Asia Menor, como leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Y dice lo siguiente: Johanán, a las 7 congregaciones que están en Asia, favor y paz a ustedes de parte del que es, y era, y será, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ya por aquí tenemos cuál es la dirección, tenemos cuál es la localización geográfica donde se encontraban estas 7 congregaciones. Y ese Asia que leemos allí, ese Asia del que se está hablando en la actualidad, es Turquía. Y aquí tenemos que prestar mucha atención, porque sabemos que estas congregaciones se difuminaron a lo largo de los años. O sea, ahorita pueden estar, son 7, que lo puedes buscar hasta por YouTube, 7 edificaciones que están allí, pero no existen las congregaciones como seres humanos en ese lugar. ¿Por qué? Porque se difuminaron a lo largo del tiempo. Y hoy somos nosotros el templo del Espíritu de Santidad. Entonces, pues evidentemente el mensaje viene a ser ahora para nosotros, que dependiendo de la forma, ¿verdad?, a la conducta que nosotros tengamos, nos vamos a ir identificando con cada una de estas congregaciones. Y además que el Padre permite no solamente que tengamos esta información hoy a nuestras manos, sino que también sepamos el lugar donde está direccionado el mensaje, y es Asia Menor. Y de paso, porque siempre tenemos que leer la palabra en su contexto, en toda la parte geográfica, arqueológico, todo, para poder entender qué hay codificado en él. A veces hay cosas que están tan obvias, pero no las podemos ver porque no nos vamos un poquito más allá. Por eso siempre es importante estudiar. Y cuando nosotros investigamos, ¿verdad?, acá que el Padre nos dice que este Asia en la actualidad es Turquía, bueno, podemos decir, las congregaciones quedaban allá en Turquía, pero resulta que no. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 2:13, el Padre nos da un dato fundamental para deducir todo el resto de las cosas. Y dice así: yo conozco dónde habitas, dónde está el trono del Satán, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre ustedes, donde mora el Satán. Entonces, si estas iglesias, estas congregaciones, estas asambleas quedaban en Turquía, y dice la palabra acá que ahí es donde mora el oponente, que Yahweh lo reprenda, es donde está el trono de él. Entonces aquí se está dando una información demasiado importante, porque esto es para el tiempo del fin. Entonces vuelvo a repetir que es necesario que prestes mucha atención a lo que voy a explicar. Cuando nosotros buscamos en el mapa a Israel, vemos los países que la rodean y nos damos cuenta que este Asia, es decir, Turquía, está al norte de Israel. Y vuelvo a repetir que nosotros somos el templo y que estamos regados por el mundo. Del mismo modo, el oponente no podía quedarse solo en un lugar, sino que era necesario que también se expandiera por toda la tierra. A través de esos instrumentos, así como Yahweh tiene instrumentos, pues Él también tiene instrumentos que son los hijos de perdición, los que serán destruidos al final de los días, ¿verdad?, que harán guerra contra los santos y los vencerán. Ahora, vámonos un poquito más allá, porque es que esto hay que analizarlo lentamente. El nombre de Turquía significa fuerza o fortaleza.
Y si ahí está el trono del enemigo, pues en definitiva esto es una fortaleza espiritual maligna. Allí se está gestando algo o se gestó algo, ¿verdad? Y esto lo tenemos que estudiar. Si nos vamos a 2 Corintios, y vamos a buscarlo rápidamente, capítulo 10, versos del 3 al 5, dice lo siguiente. Pues aunque somos humanos, no batallamos según lo humano, porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen el poder para demoler fortalezas. Y derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach. Esto es súper importante, porque si nosotros analizamos esta cita bíblica, nos damos cuenta que el creyente en el Mashiach no puede andar jugando carritos por ahí, ¿verdad? Mientras está en este camino. Debe entender su posición estratégica y saber que es un soldado en batalla. Entender que las armas que tenemos no son carnales. ¿Por qué? Porque nosotros no luchamos de la forma en que luchará nuestro enemigo. Nosotros luchamos con la obediencia, con la emuná, fieles hasta la muerte, perseverando hasta el fin. Porque estas cosas son las que son poderosas. Estas armas son las que son poderosas en Yahweh para destruir esas fortalezas. Recuérdate cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al soldado que iba por Yahshua. Pues Yahshua le agarra y le dice, guarda la espada, porque no era así. No es así la forma en que los hijos de Elohim van a vencer. No podemos imitar al que viene con espada y con ejército. Nosotros tenemos al Ruach HaKodesh, tenemos su Santo Espíritu. Y por medio de él nos fortalecemos en la emuná para vencer de la manera que debemos vencer, y es espiritual. ¿Cuál fortaleza? Las que provienen del trono del oponente, de ese trono que está allá. El verso 5 es determinante. Vamos a leer el verso 5. Vuelvo y te repito. 2 Corintios, capítulo 10. Vamos al verso 5. Dice, derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach. Este verso es determinante porque si el enemigo vendrá, él va a venir con argumentos torcidos para engañar y hacer caer al pueblo de Yahweh, aún a los escogidos, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que derribar eso, defender la verdad y que nuestro pensamiento esté sujeto en la obediencia al Mesías. Esto lo tenemos que aplicar en todo tiempo. Y cuanto más lo apliquemos, pues más sencillo será de nosotros poder vivir en ese estilo de vida. Y no solamente ahorita, sino también aplicarlo mucho, pero mucho más en la tribulación que está por venir. Entonces, ¿por qué he dado tanto enfoque yo a todo esto? Bueno, es muy simple. Porque siempre hemos oído y leído en la Escritura que la destrucción viene del norte. Siempre. O sea, toda la vida, desde que tenemos la fe que tenemos, la emuná que tenemos, hemos leído, hemos entendido, hemos visto que la destrucción viene del norte, y es algo que lo tenemos en nuestra cabeza. Pero nosotros tenemos nuestra mente occidental. Entonces nosotros siempre hemos asociado, la gran mayoría de los creyentes han asociado a Estados Unidos como ese norte de donde vendrá la destrucción. Incluso yo misma, hasta hace muy poco tiempo, lo veía desde ese ámbito. No, eso de Estados Unidos es que viene la destrucción. ¿Por qué? Porque aparte que queda en el norte, ellos son una nación fuerte en ejércitos, ¿verdad? Entonces pensamos que provendría de allí todo.
Pero resulta que no, porque el Padre nos está dando la dirección de dónde es que viene todo. Dice dónde está el trono del enemigo. Y si leemos Jeremías, capítulo 1, versículo 14, dice: y Yahweh me dijo, del norte se desatará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Del norte se desatará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Esto es muy claro. Y el norte del que habla Jeremías no es el que creemos nosotros, o el norte nuestro como americanos, sino el que está expresando Apocalipsis. Y debemos enfocarnos en Israel como punto de ubicación siempre, porque Israel es la base donde se desarrolla y donde se narra todo lo que tiene que ver con la palabra. Entonces, si te están dando la dirección del norte, no te puedes ir al norte de la parte occidental si Israel está en la parte oriental. Entonces debemos cambiar nuestra forma de ver la palabra para poder entender qué es lo que dice allí. Por eso muchos han sido engañados, por eso muchos en este tiempo no han podido entender, no han podido discernir bien las cosas, las cuentas no dan. ¿Por qué? Porque estamos con la mente donde no es. Estamos enfocando nuestra mirada donde no es. Y eso le está dando una gran ventaja al oponente para seguirse expandiendo por el mundo y no ser reconocido como la obra de él, y va silencioso como una serpiente hasta que va a sorprender. Entonces, cuando yo expresé que el enemigo imitaría el hecho de extenderse por toda la tierra, y leemos en este verso que del norte se desataría el mal sobre todos los moradores de la tierra, es lógico que de Turquía se va a ir diseminando hasta toda la tierra. Y cuando revisamos la fe de ellos, vemos que es un 96% musulmana. Y bien sabemos que hay una gran cantidad de países que están al norte de Israel y todos son de esta religión. Y también estas personas se han extendido por toda la tierra. Como lo acabo de decir, lentamente, con todo su silencio, preparados para cumplir lo que dice su guía. Y lo que dice es que en el tiempo del fin, el que no se someta a ellos debe morir a espada. Y eso es una guerra santa, supuestamente no, supuestamente la guerra santa. Entonces, yo no voy a ahondar mucho en esto, pero esto lo hacen en defensa de su líder. Y esto se va a manifestar al fin de los tiempos. Se va a manifestar de una manera horrorosa. ¿Por qué? Nosotros ya hemos visto cómo muchos de ellos han hecho terrorismo y no les importa morir por su causa. Porque entonces mucho menos nada los va a detener para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ellos están esperando que venga su líder. Y cuando venga su líder, ellos van a hacer esta guerra. Van a hacer la guerra contra los santos y los van a vencer. Porque es la única religión que no permite, que no admite otra religión. Entonces, te invito a que analices mucho más acerca de esto, porque yo no lo voy a tocar, pero es importante entenderlo. Y no lo voy a tocar por falta de tiempo, porque vamos a estudiar hoy la primera congregación. Pero quiero decirte que como el Padre sabía todo esto, ¿verdad? El Padre sabía que para este tiempo, en ese país que se iba a llamar Turquía, que se iba a llamar Fortaleza, él sabía que para este tiempo toda su congregación, su verdadero templo, iba a estar en todas las naciones de la tierra. Entonces, él hizo esto. Puso las 7 congregaciones en ese lugar donde estaban rodeadas completamente del enemigo, del oponente. Y el mensaje nos aplica también para nosotros hoy, que también estamos rodeados completamente de ese enemigo, de ese oponente. Así que absolutamente nada es en vano. Entonces usted debe prepararse, prestar atención y darse cuenta que esto no es un chiste, es una realidad. Y debemos acomodar nuestros pasos. Es necesario enderezar nuestra vida. Entonces, dicha esta introducción tan importante para que entiendas todo esto, ahora sí vamos a analizar
La primera carta que está allí en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7, la vamos a analizar y es la carta a la asamblea de Éfeso o a la congregación de Éfeso. Esta asamblea o congregación lleva por nombre Éfeso, ¿verdad? El cual significa deseo ardiente o deseado. Y siempre hemos visto que los nombres de algún modo definen o escriben a quien lo lleva. Pero esta congregación, ubicada en esta ciudad llamada Éfeso o deseada, está muy lejos del significado de ese nombre por su forma de vivir. Fíjate lo que dice. Vamos a leerlo del 1 al 7. Dice: escribe el mensajero de la asamblea en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida, que está en medio del jardín del Edén de Elohim. Entonces, el verso 1, que dice: escribe el mensajero de la asamblea en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este mensaje que se le entrega a esta congregación y en general a las 7 congregaciones que vamos a estudiar, pues es de la boca del Espíritu de Elohim, ¿verdad? A través del mismo Yahshua. Y lo podemos comprobar en Apocalipsis, capítulo 1, versos del 16 al 18, donde dice: tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero mira que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de las fosas. Entonces, eso es lo primero que debemos identificar. Ahora, el versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados y no lo son, y que los has hallado mentirosos. En este verso, lo primero que podemos destacar es que Él conoce nuestras obras. O sea, Yahshua conoce nuestras obras, que no hay nada oculto. Por ende, todo lo que se haga de buen o mal ánimo, Él lo puede ver. Y de acuerdo a esa calidad con que nosotros obramos, Él nos juzgará también. Entonces podemos ver que las personas de Éfeso eran conocedoras de las Escrituras, practicantes de las enseñanzas de los apóstoles, pues estaban ejecutando específicamente lo que dice Primera de Juan 4, versículo 1. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no crean en toda inspiración, sino prueben los espíritus para ver si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, estas personas tenían esa capacidad, ¿verdad?, de discernir si las cosas eran correctas y todo esto, ¿verdad? Eran personas que no se dejarían engañar tan fácil y que si hacían esto era porque respetaban y amaban la verdad.
eran personas correctas. Ahora el verso 3 dice: además sé que tienes perseverancia y que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Fíjate que cuando una persona es capaz de identificar a un falso profeta o un falso maestro, no solo se queda con el hecho de saber que esa persona es así, sino que lo suele exponer, le suele, vamos a decirlo de alguna manera, reclamar, frenar, ¿verdad? Para poder evitar que los que tienen la capacidad de discernir, o sea, los que no tienen la capacidad de discernir esto, no vayan a tomar esas enseñanzas como algo fidedigno, sino que por el contrario sepan que esa persona está mal, está errada. Entonces, esto hace que quien acusa, ¿verdad?, quien los esté exponiendo, sea una persona odiada, rechazada, y por ello acá dice que ha sufrido por causa del nombre del Mashiach, por defender la verdad, ¿verdad?, por ser valientes y desenmascarar a los torcidos. Estas personas, a pesar de la persecución y de las batallas, han seguido adelante, han perseverado en este caminar y no se han desmayado, y tampoco lo van a hacer. ¿Por qué? Porque sienten esa responsabilidad en sus hombros de luchar por preservar la verdad y la pureza de las cosas santas. Pero el verso 4 dice: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el detalle está de algunas personas, ¿verdad?, que cuando comienzan con la euforia y la alegría de la pasión, ¿verdad?, que conquistan en la intimidad con el Padre, evidentemente, el que busca encuentra, el que llama se le atiende, el que toca se le abre, y el que se convierte de una forma honesta va al lugar secreto de forma constante, se bebe la palabra de Elohim, se la come como el alimento más satisfactorio y definitivamente logran tener un crecimiento espiritual veloz y una sabiduría que supera a los de muchos que quizá tienen 30 años en el camino y no han podido rasgar el velo de sus ojos. Entonces estas personas construyen sus bases en la emoción y cuando esta emoción pasa, se enfrían. Y ciertamente siguen adelante porque en su espíritu ya han internalizado cuál es la verdad y que deben luchar siempre por defenderla y aún también enseñarla, pero el exceso de trabajo por la misma obra, el tratar de resolver conflictos, el tener que leer y leer para seguir aprendiendo temas, les va quitando tiempo para ir a la fuente donde se adquiere todo lo que hasta ahora habían conquistado. Y comienza ese enfriamiento, apagándose esa relación con el Eterno y pasa a ser un siervo infeliz, seco, aburrido, sin revelación. Y son esas personas que vimos brillar en un tiempo, ¿verdad?, que su forma de animar a otros a buscar la presencia venía con una pasión y que hoy lo siguen haciendo, pero que uno siente que algo les falta, que ya no están igual, aunque te estén diciendo lo correcto, pero no están igual. Y es por eso, porque dejaron el primer amor. Ese primer amor se durmió. Y si hay algo difícil de despertar, es ese amor. Porque ese amor es lo que da la vida. Sin ese amor hay muerte espiritual. Por eso debemos cuidar y proteger nuestra intimidad con Yahweh y permanecer pegados a la fuente. Muy, muy pegados a la fuente. Un ejemplo que tenemos en la palabra de que quizá, no estoy diciendo que así sea porque no es tan explícito, ¿verdad?, pero que quizá esta persona se estaba durmiendo o estaba perdiendo ese primer amor, es el caso de Timoteo. ¿Por qué? Porque si leemos el consejo que le da Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos del 2 al 7, dice así: a Timoteo, amado hijo, favor, misericordia y paz de parte de Yahweh, el Padre, y del Mashiach Yahoshua, nuestro Maestro. Doy gracias a Yahweh, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. Me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para llenarme de gozo. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Por esta razón vuelvo a recordarte, o sea que ya le había recordado anteriormente, que avives el don de Elohim que hay en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, quizá Timoteo estaba algo frío, quizá cansado de luchar, de confrontar, ¿verdad? Pero si no hay fuego, si no hay pasión, la lucha tiene un vacío y por ende no va a ser del todo exitosa. Entonces ahí podemos ver ese ejemplo clarito de una persona que aunque estaba trabajando, que aunque estaba haciendo la obra, era como que necesario que avivara ese fuego que estaba dentro de él, o sea, que volviera a su primer amor. Ahora, el verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Y el consejo que Yahshua le da a esta congregación y a este tipo de personas es crucial, porque de ello depende su salvación. Y esto de recordar de dónde ha caído tiene dos tipos de enfoques, o lo podemos interpretar de dos formas. Una de las formas es recordar de dónde hemos caído, porque cuando una persona se enfría y vive en la rutina, se vuelve hasta legalista y juzgadora, empieza a perder el foco y agarrarse de ese orgullo que va creciendo, ¿verdad? Por su testimonio y porque realmente es una persona que fue confiable. Pero eso no puede ser. Debemos siempre recordar de dónde salimos para mantenernos humildes y para ver con misericordia y amor a los demás, así como nuestro Mesías nos mira a nosotros también. Pero el otro enfoque que también le damos a esto de recordar de dónde hemos caído es también identificar cuál fue el momento exacto en que comenzó el enfriamiento. ¿Cuál fue la causa del pecado que te apartó de ir a su presencia constantemente? ¿Fue el sueño? ¿Fue la flojera? ¿Fue porque tuviste algún tipo, alimentando algún tipo de relación impropia? Algo tuvo que pasar. Entonces, recordar de dónde has caído también va directamente relacionado a identificar ese momento en el que comenzó la falla en tu vida. Y Gálatas 5, verso 4 dice: ustedes que pretenden justificarse mediante la ley han quedado desligados del Mashiach y han caído de la gracia. Porque cuando una persona se vuelve automática, que se aparta del fuego del Espíritu y ahora se justifica solo por lo que hace, porque la ley manda hacer obras y todo esto, cree que está cumpliendo con lo que debe hacer. Está cumpliendo porque obedece mandamientos, porque todo y ya. Pero si te caes de su gracia, nada estás haciendo. Si apartas el hecho de tener al Espíritu, que es el que te guía, que es el que te aviva, el que te enfoca, nada estás haciendo. Estás haciendo las cosas sin la gracia de Él, sin su Santo Espíritu. Entonces esas obras no sirven para nada, no son perdurables. Y por eso aquí se está enfocando en eso. Entonces es necesario arrepentirnos, porque el solo hecho de abandonar nuestra comunicación con el Padre ya es un grave pecado, pues se abre la puerta a toda clase de fallas. Entonces es necesario lavarnos, purificarnos, abrazar sus mandamientos y cambiar. También lo manda a hacer las primeras obras. ¿Y cuáles serán esas?
Evidentemente, la principal de todas las obras que una persona que ha perdido su primer amor tiene que hacer, la encuentra en Mateo 6:6. Y dice lo siguiente: tú, cuando ores, entra en tu cuarto y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es necesario, o sea, no hay otra cosa por donde comenzar. Es en la intimidad donde esta persona va a resurgir de las cenizas y va a volver a estar apasionada y enamorada de su Hacedor. No hay otro camino. Esta persona necesita encerrarse, pasar tiempo con Yahweh en el secreto. Y esta vez, cuando se avive, cuando se despierte, ya va a ser una persona que tiene un camino recorrido, que tiene experiencia y entiende que no debe actuar por emoción, sino que todo es por convicción y por amor. Ni siquiera por obligación, sino por algo espontáneo, en espíritu y en verdad. Más allá de correr, todo debe hacerlo con entendimiento, ¿verdad? Entonces, otras obras también van ligadas al perdón, al servicio, a predicar con denuedo. Y es prácticamente hacer teshuvá, es volverte en tu camino, pero cambiar de dirección con el enfoque correcto. Y esto es un tema de no darle largas al asunto, ¿no? Porque nosotros no sabemos el tiempo que nos queda de vida. Entonces hay que corregir inmediatamente porque es necesario culminar nuestra misión en esta tierra. Pero hay que hacerlo correctamente, dignamente, desde lo que a Él le agrada. O si no, bueno, lamentablemente, ¿verdad? En su venida ya no tendremos la lámpara encendida, no estará nuestro candelabro y perderemos la salvación. Entonces, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En el verso 6 dice: pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Entonces aquí el Mesías refuerza lo bueno de este grupo de personas, ¿verdad? De esta congregación. Que esas obras de los nicolaítas, que son obras de personas que pervierten, que desvían y destruyen la moral y la santidad, son esos predicadores sensuales que introducen sus herejías para torcer al pueblo. Ellos lo aborrecen. Y como este grupo de Éfeso tiene el discernimiento para ver a los falsos, por ello Yahshua les anima luego de la corrección: oye, tú tienes esta cualidad. Es como decirle: estás muy mal, pero vas encaminado, por ahí es el camino, pero tienes que corregir lo que hablamos, porque es que su amor es precioso y cuando nos corrige, aún corrigiéndonos, lo hace con amor, con delicadeza. Entonces, esto es súper importante. Ahora, el verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Al que venza le concederé comer del árbol de la vida, que está en medio del jardín del Edén de Elohim. El que tiene oído es el que está afinado con lo celestial. Quien no oye es porque está apartado y ya ni al caso, ¿verdad? Pero el que tiene oído debe oír. Y oír no es solo escuchar. La palabra oír aquí es para obedecer, es para ejecutar esto que el Espíritu le está diciendo. Y eso hace que logre rectificar su camino. La persona que hace esto es quien comerá del árbol de la vida, es decir, el que tendrá vida eterna y tendrá acceso a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Entonces, es necesario que Éfeso retome su lugar y viva dándole sentido al significado de su nombre, que es deseo ardiente. Es una necesidad que vuelva a desear con todas sus fuerzas recuperar y mantenerse en el primer amor. Recordando siempre que esto no es por nuestras propias fuerzas.
Y si tú perdiste tu primer amor, tienes que entender esto. Recuperarlo no es en tus propias fuerzas. Tampoco el caminar en este camino haciendo obras es en nuestra propia fuerza, en nuestro propio concepto de lo que es correcto o no. Es con su Santo Espíritu. Necesitas de su Santo Espíritu. Entonces, si tú te has identificado con alguna de las características de esta congregación y de verdad que estás frío, de verdad que ya no tienes ese primer amor, que aunque sigues haciendo obras que sabes que están correctas, que sabes que tienes ese don de discernir, que sabes todo esto, pero sencillamente no sientes el primer amor, no eres el mismo que empezó hace tiempo, cuando aceptaste al Mesías, cuando aceptaste caminar en este camino. Entonces, simplemente entra en tu cuarto, cierra la puerta y empieza a orar, empieza a arrepentirte, empieza a recordar de dónde caíste, cuál fue la falla, cuál fue ese error. Identifícalo y vuélvete del mal camino. Empieza a hacer lo que debes hacer, porque de esto depende tu salvación. No va a haber salvación para aquel que no esté enamorado y apasionado por las cosas de Yahweh. No va a haber salvación para aquel que dice querer ser la novia y no ama al novio. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas lavarte y empezar a enamorarte de aquel que es el único que puede darte vida eterna, del único que puede darte vida y vida en abundancia. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.